Aleluya. Amén. Los saludamos con la paz del Señor en la programación Madrugando con Cristo del Ministerio Evangélico Casa de Mi Gloria. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se van a ir conectando en esta madrugada. Quien le habla, pastora Noelia de Guardia de Vega y el pastor Aristides Vega. Las líneas telefónicas son 03472 1555 87 15, 03472 1555 7907. En Facebook nos puedes encontrar como Aristides Vega o como Casa de Mi Gloria, donde hacemos los live, y también estamos en el canal de YouTube como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega. Mientras el siervo de Dios va a estar saludando a la audiencia, te invito a que tomes una Biblia en tus manos si la tienes, o un apunte para escribir el versículo bíblico y poder corroborar lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dejar el mensaje en esta madrugada. Que el Señor los bendiga y nuevamente bienvenido a la programación. Bendiciones. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana fresca, lluviosa acá en la ciudad de Leones. Amén. Pero bueno, siempre con ganas de trabajar, con ganas de dirigirlo a ustedes, de comunicarnos con ustedes, sabiendo qué es lo que está pasando a nivel mundial, a nivel espiritual, secular. Nos interesamos, así como ustedes se interesan por nosotros, y que en esta mañana podamos cumplir lo que vamos a compartir, la oración de Jesús en Getsemaní, un lugar muy específico, muy especial para cada uno de nosotros. Así que saludamos a vecinos, amigos, conocidos, donde están del otro lado, mirando a través de las pantallas, viéndonos y comunicándonos cada uno con nosotros. A siervos de Dios que están en diferentes lugares también batallando, y bueno, y creo que orando. Es una petición que nos encargó Jesús. Aleluya. Y después vamos a ver algunas características por qué fue el encargo de Jesús a favor de su pueblo, de sus escogidos, Amén. de sus amigos, de sus discípulos, como ustedes lo quieran llamar. Así que vamos a compartir esta poderosa palabra, que sean bienvenidos, que podamos comunicarnos, que podamos interceder, según estamos en un tiempo muy peligroso. Lo vemos, lo palpamos y oímos. Aleluya. Pero Jesús dijo que a río revuelto ganancia para el pescador. Así que nosotros tenemos que ir ganando el tiempo, aproximándonos cada vez más a la meta, buscando, ayudando, colaborando, instruyendo, para que podamos llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Así que vamos a leer esta poderosa palabra en San Lucas, capítulo 22, versículo 39 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentaciones. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad, para que no entres en tentaciones. Aleluya. Aleluya. Qué palabra, Amén. Bueno, aquí queremos compartir este lugar muy específico para Jesús, un lugar donde Él podía clamar, donde Él podía apartarse, donde Él podía fortalecerse y podía encomendar toda su causa al Señor. Claro. En este lugar, en el monte de Getsemaní. Este lugar estaba ubicado al pie del monte de los Olivos en Jerusalén. Ahí Él iba a tener sus encuentros con Dios, una dedicación, un jardín, dice que era este lugar.
Qué terrible Jesús estando ahí. Y acá dice, la palabra de Dios dice, y saliendo él, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también, Le siguieron. qué terrible, ¿eh? Entonces quiere decir que antes él iba solo. Y Era, ahora era un lugar específico donde él podía ir a descargar a descargar. Tal vez usted tiene un lugar en su casa, en su lugar, en su hogar, en la iglesia. Vio que la mayoría por ahí nosotros vemos siempre un lugar específico donde podemos tener ese lugar, donde podemos apartar ese momento. Nosotros, algunos dicen, no, yo salgo a caminar, no, yo oro arrodillado, yo... Apartamos un lugar, tenemos un lugar para nosotros poder venir y echar toda nuestra ansiedad a los pies de Cristo. Poder humillarnos, Humillarnos. Porque arrodillarse es una señal de humillación ante nuestro Dios. Claro, y buscar, tener un encuentro con Jesús. Y esto es lo que lo llevaba a Jesús. Y dice que ese día lo siguen, los discípulos, y Jesús le hace un encargo. Vale. Y ese encargo hoy nos hace a cada uno de nosotros. Y nosotros que compartimos le hacemos el mismo encargo que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros. Esta es una conexión espiritual buscando ese encargo, buscando ese refugio, pero exhortando a lo que Dios exhortó a su pueblo que no entre en tentación. Pero le dio algo específico, un encargo específico. Con ciertas condiciones. Con ciertas condiciones para que no entremos en tentaciones. Y le dijo. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad y no entréis en tentación. Orad y no entréis en tentación. Es la primera cláusula que le dio. Claro, una cláusula le dio Dios para que no entremos en tentación. Porque la tentación de continuo, como quien dice, golpeando a nuestras puertas. Y dice, para que no entréis en tentaciones. En tentaciones quiere decir instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Dijimos, tentación, instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Entonces le dijo, esta característica va a estar la tentación y el estímulo para inducirte al deseo de algo. Y muchas veces, nosotros decimos que Pablo sabía decir el apóstol, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la cautividad. Con mi mente quiero servirle a Dios, pero no podía. La Pablo. Ley esa se manifestaba. Y fíjese que muchas veces nosotros no podemos, aunque digamos todos iguales, no podemos tener un servicio digno, porque veo que por ahí decimos, mañana voy a hacer esto para Dios. Y hay una ley en nuestros miembros, en nuestros cuerpos, que no nos deja. Que te lleva a hacer cualquier otra cosa menos a hacer lo que ya habían. Ocupamos ese tiempo que ya lo habíamos pensado, habíamos hablado, lo habíamos dedicado a Cristo. ¿O cuántos a cada uno de nosotros nos ha pasado que hemos llegado a orar, a arrodillarnos y el cansancio es como que te vence y quedas dormido como le pasó a los discípulos? Por la tristeza, por el agotamiento, por las preocupaciones. ¿Cuántas cosas hay para enumerar? ¿Cuántas cosas dice Jesús? Y vio que dice que está en el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Amén. En el Espíritu hay libertad, pero en la carne muchas veces, porque esto tenemos que entender, dice que en el Espíritu hay libertad, pero muchas veces el Espíritu está libre porque nadie puede entrar a ese lugar del Espíritu. Pero el Espíritu está dentro, pero la carne, los pensamientos después. Claro, lo contestan tanto que no. Las opresiones a nuestros huesos, a nuestra mente, a nuestra mirada.
a nuestros oídos. A nuestros oídos, están todavía en lucha, en batalla. Hay un lugar que hemos libertado cuando lo hemos recibido a Cristo, cuando hemos sido bautizados espiritualmente. Amén. Pero hay otros lugares que todavía están en la lucha. En el espíritu hay libertad. Nadie puede llegar a él. No. Pero sí en las otras cosas. El espíritu se puede contristar, pero no se enferma. Pero sí nos enfermamos nosotros, carnalmente, y eso también nos preocupa. Amén. Así que dijimos. Dice, cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad y no entréis en tentación. También otra de las cosas que podemos decir cuando entramos en tentación es la abstracción, la provocación, la incitación, la sedición. Todas estas características Dios estaba prohibiéndole, estaba diciendo, mire que eso va a... estaba advirtiendo. Claro, le estaba advirtiendo, eso va a llegar a su puerta y va a estar golpeado. Y nosotros necesitamos una comunión de oración, de clamor, de lectura, de lo que usted quiera, llenar el Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios hay que mantenerlo, hay que saciarlo, hay que así como tener un mantenimiento espiritual, así como nosotros mantenemos nuestro cuerpo carnal, así tiene que ser nuestro cuerpo espiritual, lo tenemos que mantener, lo tenemos que alimentar, lo tenemos que saciar. Claro, para que pueda funcionar como corresponde. Como corresponde. Bueno, así que la primera característica que tuvimos en este día es que Jesús ya iba a un lugar específico donde él tenía, pero lo siguieron sus discípulos. Ese día lo acompañaron. Y Jesús tuvo una posibilidad, antes de ser entregado, de advertirle y decirle esto. Y sigue diciendo así. Dice el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró. Él oraba. Jesús tenía una posición especial, dice, puesto de rodillas, él oraba. Amén. Y volvió a orar en esos momentos. Y estaba a un tiro, a pesar de que sus discípulos lo acompañaron, él se apartó más allá. Sí. De sus discípulos. Él tenía un lugar específico, él se apartaba, él tenía una comunión, era personal lo de él. Y cada uno de nosotros. Íntimo. Claro, y cada uno de nosotros debemos de tener una comunión personal, íntimo. No podemos estar todos juntos en lo mismo, porque tal vez la petición, la búsqueda suya es algo específico y lo demás es otro, es personalmente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Yo me levanto a cierta hora, estoy en la presencia de Dios a cierta hora en mi lugar específico y usted se levanta en otro horario a buscar de la presencia de Dios porque tiene a lo mejor otras necesidades que saciar, ¿no es cierto? Claro, y se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quiere. Y ahí Dios también entra en una conversación. A una conversación y a una oración cuando sus discípulos le pidieron que le enseñe a orar, que le dejó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en los cielos como en la tierra. Perdona nuestras deudas. Mire todas las características que tenía esta oración tan específica que Dios le enseñó y nos dejó para que nosotros podamos también interceder a través de esta oración, de este clamor que Él de poder entrar en una comunión con el Padre. Con el Padre. Esto fue algo, una característica, algo que nos dejó. Para que la mayoría conocemos. Que la mayoría conocemos. Y hay muchas más que también nosotros ampliamos para seguir comunicándonos de acuerdo a lo que el Espíritu nos da para que nosotros podamos tener una comunión con Él.
hablar en nueva lengua, ser llenos de su espíritu. ¿Cuántas cosas nos Dios dio para que nosotros tengamos herramientas espirituales para entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Estar con Él, comunicarnos con Él, buscar el rostro de Él. Un tiempo a Él. Dedicarle. Es lo que estamos haciendo ahora, a través de su espíritu, a través de su presencia. Estamos dedicando un tiempo específico a Dios, alegre, gozoso, aunque nosotros veamos las tormentas, el frío, cuántas encrucijadas tenemos diariamente, pero nosotros y ustedes y todo el mundo, de buscar ese momento específico, un lugar específico para tener respuesta de lo que acontece día a día en nuestras vidas seculares. Aleluya. Porque realmente necesitamos el mantenimiento de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, pero un mantenimiento específico que es el mantenimiento espiritual. ¿Mm? Esto es lo que Dios, por eso nos dice. Y miren lo que sigue diciendo. Y dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y ahí en esos momentos, en agonía, que estaba pasando un dolor, angustia, sabiendo que él tenía que iba a acontecer algo en su vida, se le aparece un ángel para fortalecerlo. Siempre, en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos más necesarios, de más necesidad, se aparece un ángel de Dios para fortalecernos. Ahí envía sus ángeles Dios para fortalecernos, para darte el sustento, para darte lo que necesitas en ese momento para que sigas adelante. Para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Claro, porque fíjese que Jesús, Él conoce que nosotros podemos tropezar o podemos deslizarnos o a través de esa tentación o a través de ese dolor, momento que estamos pasando, sea el índole o sea la situación que sea, Jesús sabe que si Él no manda en ese momento sus ángeles con el fortalecimiento que necesitamos, podemos deslizarnos. Pero Jesús, si estamos clamando y estamos en el Espíritu, y Él en el Espíritu se comunica. Claro, porque Él, si nosotros nos ponemos a ver, Él como hombre, como ser humano, le clamó a su Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y después, como volviendo así, le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí Dios estaba viendo que tenía un dolor, una agonía, una necesidad. ¿Y qué es lo que le aparece? Y envió al ángel para fortalecer. Él sabía que tenía que pasar. Nosotros sabemos que tenemos que pasar las pruebas. Que Él no nos va a mandar el ángel para que nos saque las pruebas, para que nos saque esas necesidades, sino para fortalecernos y poder pasar esas necesidades. Amén. Jesús ya la envió esa prueba y no la va a sacar hasta que no la pasemos. Moisés tenía que pasar con el pueblo de Israel cuando salían de la esclavitud de Egipto, tenía que pasar el río y lo pasó. Sí. Luchando, caminando, yendo, con luchas, con pruebas, con persecuciones, con pérdidas tal vez, pero tenía que pasar. Tuvo que pasar el desierto también. El desierto para llegar a la tierra prometida. Y Él lo fortalecía. Y Moisés en esos momentos, fíjense lo que le dijo Moisés en esos momentos, si tu presencia no vas conmigo, no me saques. No me muevas. Él no le pedía que le saque las pruebas, él le pedía que su presencia vaya con él. Amén. Que le supla, que lo acompañe, que lo alumbre, que lo cuide. Claro, porque muchas veces nosotros cuando tenemos que salir a hacer ciertas cosas en nuestras vidas, ¿no? Lo que primero decimos, yo voy a salir a tal lugar, pero nunca decimos, Señor, envía tus ángeles o ven que tu presencia vaya conmigo para yo poder hacer lo que tenga que hacer. Y otro, vio que cuando nosotros estamos pasando un proceso, sea de proceso o tal vez de enfermedad, Señor, sácame este dolor.
Pero Dios acá dice, no, yo te voy a fortalecer para que tú aguantes este dolor, porque en el proceso, dice el Señor, te voy a hacer llorar. Y en el proceso, Él nos aprueba como soldado. Él dice que nos va a pulir como a oro, nos va a pasar una lija, nos va, Entonces, esto es lo que Dios quiere. Nosotros lo que queremos es que nos saque eso. Veo que nosotros tenemos una alabanza que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Claro, ahí está. Pero cuando al alfarero se le rompe la vasija. Pero cuando Él toma su vida, nosotros queremos que nos saque. Quita esto de acá. Saque este enemigo de acá. No, yo te voy a dar fortaleza para poder enfrentar la situación. ¿Me entiendes? Y nos va a dar una estrategia específica. Tal vez no sea ya en el momento, pero sí Dios te va fortaleciendo, preparándote para en el momento específico tú puedas vencer o regularizar. Dios, cuando nosotros podemos ver un montón de pasajes bíblicos y diferentes hombres de Dios y mujeres que le ha dado lo ha fortalecido. David, cuando tuvo que salir a pelear con Goliat, no le dijo, yo voy a pelear porque Goliat es grande y viene con una espada, y vos sos chiquito y sos tan jovencito. No, le dijo, yo te voy a dar una estrategia, o te voy a dar estas herramientas para que vos te puedas defender ante el gigante. El hombre, escuche bien, acá podemos ver dos características de forma de preparar a alguien para la guerra. Saúl lo quería preparar con todas las herramientas, el armamento que él tenía, que él usaba, y Dios le dijo, no, yo te voy a dar otro armamento porque vos no sabés usar eso. No. Porque todos nosotros queremos usar lo que los demás usan. No, y esa herramienta es para el que Dios, yo no sé, por eso yo siempre digo, yo no sé la herramienta que Dios te dio, porque no sé lo que Dios te mandó a hacer. No de todo me mandó a hacer. Oh. No. Hay algo específico que tenés para poder obtener o lograr a llegar a donde tenés que llegar. Claro, porque no podemos hacer todo. Que nosotros queremos. A lo mejor hay cosas que entendemos o que podemos suplir, pero no es lo que Dios te mandó. Pero muchas veces no tenemos tiempo para practicar, como le dijo David. No hay tiempo para practicar. Acá hay que actuar. Claro. Con lo que la herramienta que Dios te suplió, o te dio entendimiento para que vos las puedas usar y para poder vencer en la situación. Y dice el 44, miren lo que dice, ¿no? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, estando en el problema, estando ya triste, él oraba más intensamente delante de Dios. Expresaba, él se comunicaba, él pedía, y él le decía, tal vez Dios estaba equivocado. Yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi petición, sino que se haga lo que tú tienes que cumplir en esta noche. Cumpla, Dios mío, aunque se caigan gotas de sangre, aunque esté en agonía, aunque esté en dolor, pero que tú cumpla, Dios, porque ese es el deseo tuyo de cumplir en mí, y tú vas a ver estas cosas. Tú tienes que ver brotar de mi vida estas gotas de sangre. Yo creo que esto es lo que le explicaba a Dios, a Dios, perdón, al Padre. ¿Y cuántos en esta noche tal vez están orando, están en agonía, están desesperados, están esperando unas respuestas? Pero en esta noche nosotros te decimos, como ángel de Jehová, que ores más intensamente. Él te va a fortalecer. Él ha enviado esta palabra para fortalecer tu vida, para que tú en esta noche puedas vencer la prueba que tal vez está pasando, el proceso. No sé qué está pasando en tu vida,
pero hay uno que sí está viéndolo todo desde lo alto y te va a enviar ese fortalecimiento para que puedas vencer y alcanzar lo que estás pidiendo. Y Dios te dice en esta noche que cambies la oración, no ores para que la quite, sino para que te fortalezca, para que tú puedas alcanzar, que tú puedas pasar esa prueba. Lo que Dios envió es una prueba. Dios, porque dice que si Dios no envía, no permite, no pasa nada. No puede Pero acontecer. Dios quiere que tú pases. Así que pídale sabiduría, pídale inteligencia, pídale para fortalecerse en la presencia de Dios para pasar la prueba. Tú tienes que pasar al Jordán, tú tienes que pasar los sequedales, tú tienes que pasar esos desiertos para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Aleluya, porque Dios quiere en este tiempo. Y que la vida, son pruebas que nosotros tenemos que pasar día a día. Pero tenemos que pasarla, no que la quite. Dios no. Fíjese que a Marta le ordenó, le dijo, Marta, quita esta piedra. No la puedo quitar. Bueno, si no la podés quitar, entonces, fortalecete para que pase. Porque Marta le decía, hiede ya. Bueno, pero yo te voy a dar una característica. Yo te ordeno que quites esa piedra. Si hiede, no hay problema. Yo te voy a dar. Porque puedo revertir. ¿Me entiendes? Si tú quitas la piedra. Yo te voy a dar las herramientas específicas para que pase. Muchas veces sabemos que hay hiede, sabemos que hay dolor, sabemos que hay tristeza, sabemos, pero está triste, pero no hay problema. Sabemos que tal vez estás en agonía, que pareciera que estás en una encrucijada, que no tenés camino, no tenés salida. Pero Jesús acá nos enseña que cuando Él estaba en agonía, oraba más intensamente. Jesús personalmente oraba, pero cuando viene otra vez de vuelta, se decepciona. ¿Por qué? Amén. Dice la palabra de Dios, el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Se decepcionó. Jesús, que lo había mandado a orar, que lo había mandado a interceder, que lo había mandado que intercedan por él. Cuando viene, todo durmiendo. A causa de la tristeza. Seguro que cuando vos ves, porque a nosotros nos pasa. Nosotros, nadie es súper. No. Nos pasa que cuando vemos que alguien de nuestro contorno está en una situación de agonía, de dolor, de tristeza, de enfermedad, de lo que usted le quiera llamar, etcétera, etcétera, sabemos que nos duele y entramos en esto que dice aquí. Vuelva a leerlo. Dice la palabra de Dios, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Claro, porque nosotros como ser humano nos entristecemos. ¿Por qué? Ellos estaban viendo su maestro. Estaban viendo y sabía que tenía que pasar unas pruebas y sabía que debía ser entregado porque él hablaba, porque él le confesaba. Porque él ya les había advertido de lo que iba a suceder, para que cuando acontezca no se alarmen. Pero así todo, la tristeza los por había eso yo le digo, tanto. Los había oprimido, se durmieron. ¿Sabés después que su maestro, su amigo, el mismo Dios de los cielos lo habían abandonado? ¿Sabés la tristeza? Habían todos, principalmente Pedro le había dicho, aunque tenga que dar la vida por ti, maestro mío, Dios mío, Señor mío, la voy a dar. Y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Ya sabía. ¿Y cómo sabía Dios que lo iba a negar? Y 3 veces, y lo negó. Y después lloró amargamente. Así somos nosotros. Hablamos muchas cosas lindas, muchas cosas específicas que parece que la vamos a cumplir, pero sabemos que somos cuando llegue el momento natural, somos hombres y mujeres naturales que cuando lleguen esos procesos tal vez no lo vamos a poder pasar, pero después
vamos a llorar amargamente. Y gloria a Dios que lloremos y que nos arrepintamos, porque Jesús mismo le dijo al mismo Pedro, una vez vuelto, confirma mis ovejas. ¿Cuántas cosas hay para hablar sobre todo lo que hizo Dios? Y cómo nos animó, y cómo nos desanimamos, y cómo la tristeza entra a nuestras vidas, a nuestros huesos, el dolor entra. A nuestros sentimientos, realmente hasta los tuétanos entra la tristeza. Porque fíjese que entra la tristeza, el dolor en diferente área o en diferentes lugares específicos para entristecernos, para, como quien dice, para que sintamos el dolor, para que eso nos llene de tristeza y nos dormamos. Para sacarnos, para desviarnos de la meta que tendríamos que cumplir. Pero fíjese cómo podemos, no hay mente para entender, porque prometemos tanto, amamos tanto a alguien que en los momentos más difíciles lo abandonamos. Y nos vamos por ahí, cobardemente, hablarte solo. Estos por lo menos se habían dormido. Claro, pero ¿cuántas promesas hacemos entre nosotros, como pareja, como matrimonio, como con nuestros hijos, con nuestros amigos, y en los momentos difíciles? Si te he visto... No me acuerdo. Porque cuántas cosas... Tantas cosas pasamos juntos que en el momento que realmente uno necesita... Pero fíjese cuántas cosas hemos pasado con amigos, amigas, conocidos, en nuestra juventud o con nuestros familiares, y lo hemos prometido. Y tan pronto nos hemos olvidado. Pero son las cosas de la vida, la tristeza entró, el dolor entró, la angustia entró, el matrimonio entró, porque el matrimonio muchas veces es algo que tenemos que hacerlo, pero muchas veces, como quien dice, nos casamos y nos olvidamos de nuestra familia por X causa, por nuestros compromisos. Nos olvidamos de los deberes que tenemos que hacer. O que los que nos corresponde hacer. Pero, ¿por qué? Porque entró algo en nuestras vidas. Hay una bacteria, hay un virus que está entrando en nuestras vidas para sacarnos, como decía usted, de la meta donde tenemos que llegar o alcanzar. Y para terminar dice así. Y le dice en el versículo 46 así. Y les dijo, ¿por qué dormís? Le preguntó. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez les advirtió Jesús. Y le preguntó, ¿por qué dormís? No duermas. Pero estoy cansado, pero estoy triste. ¿Por qué bajás los brazos? Pero en esta noche Dios te dice, orá para que no entre en tentaciones. ¿Y cómo dijo él que oraba? Intensamente. Amén. No mengues la oración, sino auméntala. Dios te dice en esta noche, aumenta la oración. Estamos flojos de oración. Tal vez estás en el ojo de la tormenta y pareciera que no hay solución. Pero Dios... tampoco te deprimas porque no puedes orar o porque no. Porque Dios sabe, porque ya te advirtió que la oración es necesaria, pero que va a venir. No pidas que te lo quite. No. Ahora sino pedí que te ayude de poder pasar. Y orar intensamente. Para que no entre la tristeza, para que no entre la tentación, para que no entre el desánimo, para que no entre la depresión, para que no entren esos pensamientos que nos hacen claudicar en contra de nuestras vidas. Esto parece que es algo pasajero, lo que uno habla, lo que uno enseña, pero Dios... Pero es lo que está pasando en la vida del ser humano. Pasó, pasa y pasar. Y pasará. ¿Por qué?
porque esto estalla desde la creación del mundo. Somos seres humanos errantes, aunque querramos fortalecernos en área, pero en área vamos a flaquear. Cuando entra estas cosas, esta oración, esta petición de Jesús, él estaba en los mejores lugares tal vez viviendo, porque acá estaba, en el monte de Getsemaní, en un lugar específico donde él estaba, donde él tenía una comunión con Dios y una búsqueda con Dios, y estaba en un jardín, pero ahí mismo vino. Amén. Y hay algo, otra de las características que acá podemos ver, que Jesús no se negó a que el ángel lo fortaleciera. Porque muchas veces nosotros estamos pasando en diferentes circunstancias de la vida, y cuando vienen esos ángeles específicos que manda Dios en nuestras vidas, nos queremos hacer los superpoderosos, ¿Sí? Queremos seguir nosotros mismos, y muchas veces necesitamos que nos fortalezcan los brazos. Así como pasó con Moisés, que puso a Aarón y a Hur para que le sostengan los brazos, para que Amalek no prevaleciera. Hay gente que acepta la ayuda, hay gente que acepta los obsequios, hay otros que no. Yo puedo. Yo si no es de Dios. Y Dios dice, pero ahí mandé. A Elías le dijo, andate al arroyo de Querí, ahí yo te voy a mandar comida, pan, por la tarde y por la mañana. Pero con los cuervos. Yo no te voy a llevar. Pero estate en el arroyo de Querí, porque los cuervos van allá, porque la orden de los cuervos es allá. Después, cuando el arroyo se secó, lo mandó a la viuda de Sarepta, a la ciudad. Sí. Y sin embargo, pero hay otros que no aceptan. No, yo si me manda al arroyo, prefiero morirme de hambre. Porque hay gente que prefiere pasar por diferentes circunstancias. Porque muchas veces, llevándolo a esto y para ya terminando, muchas veces, el otro día hablaba con un varón y me decía, pastor, estoy pasando un proceso que no puedo adquirir cosas en mi vida. Trabajo y no puedo. Y yo le digo, pero tiene que haber una forma de retener. O hay algo. No, pero yo diría, le digo yo, que debemos dejar cosas que tal vez nos están dañando. Sí, bueno, pero también dejar todo, quitar todo para... Sí. O muchas veces sentimos, ¿qué le hice a la vida que no puedo alcanzar? Y vos decís, no le hiciste nada. Nada. ¿Dónde está Dios? Y Dios está. Vos te estás haciendo el daño. El problema es que Dios no te mande. No te mandas que vos malgastés en lo que no tenés que malgastar. Amén. En lo que no te beneficia. Entonces Dios te dice en esta noche, ora para que no entres en esas tentaciones. Amén. Esa tentación está a la puerta y llama. Y ahí esas tentaciones te llevan a la tristeza, te llevan a la destrucción, te llevan a muchas cosas. A la pérdida y muchas veces pérdida de familia. Que el Señor te bendiga. Amén. Y nos estamos viendo el día sábado, reunión general, 19 horas, y si no, el domingo a través de las redes sociales en la programación Señal de Amistad. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Lo amamos mucho. Cuídense.